Voy a golpear la baraja. La carta saldrá volando de la baraja de manera invisible. Las atraparé y las lanzaré a mi bolsillo, a mis bolsillos, ¿de acuerdo? ¿Cómo logró Giancarlo Scalia engañar a Penn y Teller con solo 4 cartas y pura destreza manual? Bueno, antes de explicar exactamente cómo lo logró, esto es lo que realmente sucedió. Giancarlo comenzó pidiéndole a Brooke que seleccionara al azar y firmara el 6 de diamantes. Luego sacó los otros 3 palos correspondientes y también hizo que los firmaran. Después de que las 4 cartas fueron firmadas, se perdieron en la baraja, y él dijo que las cartas saldrían mágicamente de la baraja y se teletransportarían a bolsillos específicos que él señaló. Señaló el primer bolsillo y sacó la primera carta firmada. Luego dijo que la segunda aparecería en el otro bolsillo y también la sacó de ahí. La tercera salió de su bolsillo lateral del saco y la última de su bolsillo interior. Luego le entregó la baraja a Brooke y dijo que algunas personas podrían pensar que ya había puesto las cartas en sus bolsillos antes de que comenzara el truco. Mientras decía eso, demostró exactamente cómo se vería eso colocando abiertamente 2 cartas en sus bolsillos exteriores y las otras 2 en sus bolsillos interiores. Luego, con una palmada, las 4 cartas aparecieron instantáneamente de nuevo en su mano. Luego abordó otra posible explicación, que tal vez él y Brooke habían arreglado esto de antemano o que ella había firmado cartas extra. Pero Brooke confirmó que eso nunca sucedió. Justo después de eso, sacó una quinta carta firmada, seguida de una sexta, una séptima, una octava, una novena, y simplemente siguió sacando más y más. Pero luego explicó que nada de lo que la audiencia acababa de presenciar debería ser posible, porque en realidad había estado sosteniendo las mismas 4 cartas firmadas todo el tiempo. Hizo que Brooke cortara la baraja que tenía en las manos, colocó muy limpiamente las 4 cartas firmadas en el centro y le pidió que barajara todo a fondo. Una vez que la baraja estuvo barajada, dijo que iba a memorizar el orden antes de hacer que cada carta se teletransportara a su bolsillo correspondiente. Con el primer gesto, lanzó una a su bolsillo derecho del pantalón, la segunda a su bolsillo izquierdo y la tercera y cuarta a los bolsillos interior y exterior de su saco. Para demostrar que no solo estaba fingiendo, mostró ambas manos completamente vacías. Metió la mano en el primer bolsillo y sacó la primera carta firmada, luego la segunda, luego la tercera. Y finalmente, para la última, hizo que Brooke metiera la mano en el bolsillo interior de su saco y confirmó que las 4 eran realmente sus cartas firmadas. No soporto cuando ella me toca. Pero ¿dónde exactamente? Olvídalo. Acabamos de superar los 1000 miembros en Patreon en solo unos meses. Eso, sinceramente, es una locura. Más de 1000 personas ya están obteniendo acceso anticipado a los próximos videos y noticias importantes del proyecto antes que nadie. Así que si aún no te has unido a mi Patreon, ahora es el momento perfecto. Es completamente gratis unirse. Si te gustaría apoyar el proyecto aún más, hay niveles opcionales de apoyo disponibles desde solo $1. Solo uno. Solo haz clic en el enlace en el comentario fijado para unirte y luego regresa a ver este video. Ahora sé que todos ustedes están emocionados por conocer el secreto, pero la cosa es que el acto que realizó tiene múltiples capas. No es como si solo estuviera haciendo un truco varias veces. Sí, algunos movimientos de prestidigitación se repiten, pero cada fase tiene su propio giro único, y a lo largo de la rutina, él siempre está un paso adelante. Así que saltarse partes del video hará que esto sea realmente confuso, ya que cada fase se conecta con la siguiente. Giancarlo comenzó la primera fase de la rutina haciendo que se eligiera una carta, pero la selección en sí no fue al azar. Usó un forzaje clásico e hizo que Brooke tocara cualquiera de los 4 seises en la baraja. No importaba cuál firmara primero, porque de todas formas, las 4 iban a ser firmadas. Notarás que realizó el forzaje clásico con las cartas boca arriba. De esa manera, nunca tuvo que marcar los seises, y al esparcir las cartas boca arriba, parecía completamente justo. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes ya sabe cómo funciona el forzaje clásico, pero si no es así, aquí hay un video breve que lo explica. Y lo que haces es que esparces las cartas y simplemente dices, adelante, elige cualquier carta que quieras. Y en cuanto empiezan a extender la mano,
Saltas rápidamente a ese quiebre con el meñique y empiezas a mover tu mano más cerca y básicamente fuerzas su dedo sobre esa carta y ahí lo tienes. En un momento explicaré por qué era importante forzar los seises. Después de que todos los seises fueron firmados y devueltos, él parece perderlos en la baraja, cuando en realidad simplemente los está colocando encima. Es un movimiento dependiente de los ángulos, pero funciona perfectamente en el escenario. Justo después de esto, hay un corte repentino a Penn y Teller, que al principio parece innecesario, pero está ahí por una razón. Durante ese corte, él hace un empalme inferior de las dos cartas superiores. Así se ve el empalme inferior. Sostuvo la baraja con las caras hacia arriba. Luego hizo un empalme inferior del 6 de espadas y después del 6 de tréboles en la mano izquierda y los metió en su bolsillo durante el corte repentino. Este es básicamente el único momento en la rutina donde los productores del programa ocultan un movimiento importante. Fuera de eso, el resto de la manipulación es fácil de seguir si sabes qué buscar. Como el 6 de corazones está directamente encima del 6 de diamantes en la secuencia, en realidad puedes ver un vistazo de cómo primero se palma el 6 de corazones. Este es el momento exacto en el que palma la carta de arriba. Y aquí hay una demostración con vista expuesta de cómo se ve eso desde la perspectiva de Giancarlo. Esa es la misma carta que después saca de su bolsillo derecho. Ahora solo queda el 6 de diamantes en la parte superior de la baraja, así que para palmarla tiene que hacer un palmado superior con una sola mano, lo cual de hecho puedes verlo haciendo por unos cuantos cuadros donde la carta superior está ligeramente inclinada. Para entender completamente cómo funciona, así es como se ve el movimiento en una vista expuesta. Mientras la baraja se mueve a su mano derecha, él mete la mano en el bolsillo y saca el 6 de diamantes que acaba de palmar hace unos segundos. Ahora solo queda una última carta, el 6 de tréboles, que como ya sabes, fue colocada en el bolsillo junto con el 6 de espadas durante el corte rápido. Él mete la mano en su bolsillo izquierdo, la palma en su mano y luego simplemente simula sacarla del bolsillo interior del saco. Y ahí es donde termina la primera fase de la rutina de Giancarlo. Ahora, la segunda fase en realidad es bastante sencilla. La primera carta fue palmeada en su mano derecha, mientras que las otras tres permanecieron en su mano izquierda todo el tiempo mientras sus manos entraban y salían de su bolsillo. Luego, de inmediato, deja caer la carta palmeada de nuevo encima, llevando el total de nuevo a 4 cartas. Toma la carta de abajo y cuando voltea el paquete, muestra brevemente las 3 cartas que aún están en su mano izquierda. Luego realiza una desaparición por retención, donde la carta simplemente es jalada de regreso al paquete con su pulgar mientras finge la acción de colocarla en el bolsillo interno izquierdo. Finalmente, cuando aparentemente va a colocar la carta en el bolsillo interno derecho de la solapa de su saco, en realidad solo la posiciona cerca de su dedo índice y medio derechos para que puedan sujetarla mientras sostiene la solapa del saco. Luego saca las 4 cartas juntas. Ahora viene la tercera fase, que es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. A partir de este punto, necesitamos seguir la posición de cada carta, así que pon atención a la animación en la esquina. El orden de las 4 cartas se muestra aquí. Mientras se mueve hacia su izquierda, oculta las 3 cartas superiores en su mano derecha, dejando solo una carta en su mano izquierda, luego coloca esas 3 cartas en su bolsillo y saca la carta superior de ese grupo, que es el 6 de diamantes. Luego cambia la posición de las 2 cartas en su mano, así que el 6 de tréboles ahora está arriba y el 6 de diamantes abajo. Giancarlo luego saca el 6 de espadas de su bolsillo y lo coloca encima del paquete en su mano izquierda. Luego saca el 6 de corazones de su bolsillo y de inmediato lo vuelve a guardar. Hasta ahora hemos estado siguiendo las cartas originales firmadas, pero todavía no he explicado por qué Giancarlo necesitaba que se eligiera uno de los 4 seises. La razón es simple, él ya tiene duplicados de 3 de los 4 palos escondidos en sus bolsillos. Y estos no son simples duplicados, ya tienen firmas, solo que no la de Brooke porque ella no está involucrada.
Las firmas son simplemente garabatos al azar añadidos por Giancarlo. Por eso, cada vez que ocurra un cambio, señalaré la diferencia entre la firma real de Brooke y la falsa duplicada. Como pueden ver, solo 3 trajes tienen duplicados. El 6 de espadas, tréboles y corazones. El 6 de diamantes no tiene duplicado, lo que significa que sigue siendo la única carta original durante toda la rutina. Las posiciones de estos duplicados también son importantes. El duplicado del 6 de corazones está en su bolsillo derecho del pantalón. El duplicado de trébol está en su bolsillo exterior izquierdo del saco, y el duplicado de espadas está escondido en su bolsillo interior de la solapa izquierda del saco. Ese bolsillo interior de la solapa izquierda del saco también está especialmente preparado, lo cual explicaré en un momento. Como dije, este truco tiene muchas capas. Ahora, mientras coloca el 6 de corazones de nuevo en su bolsillo derecho, puedes verlo al mismo tiempo palmeando las 2 cartas de abajo, que son el 6 de tréboles y el de diamantes. Él deja el 6 de tréboles original firmado en su bolsillo interior y solo saca el 6 de diamantes. Luego palmea el 6 de espadas de la parte superior del paquete y lo coloca en el bolsillo interior de su saco. Pero aquí viene el giro. Ese bolsillo interior izquierdo del saco en realidad está dividido en 2 compartimentos separados. Uno funciona como un pasadizo conectado directamente al bolsillo exterior del saco en la misma solapa. Así que cuando coloca el 6 de espadas original ahí, la carta simplemente se desliza y termina en el bolsillo exterior del saco. Al mismo tiempo, saca el 6 de espadas duplicado de la segunda ranura oculta dentro de ese mismo bolsillo. Como las 2 ranuras están separadas solo por un pequeño espacio, puede hacer todo el cambio solo con el tacto, sin necesidad de mirar. Aquí hay una captura de pantalla del verdadero 6 de espadas firmado por Brooke, y aquí está el duplicado falso. En la firma de Brooke, ninguna de las marcas cruza los símbolos de las esquinas, mientras que en el duplicado, los garabatos claramente los atraviesan. Por eso Giancarlo nunca muestra la carta abiertamente. Solo la muestra brevemente antes de colocarla rápidamente encima del paquete. Ahora va a realizar el segundo cambio. Este consiste en sacar un 6 de corazones duplicado de su bolsillo derecho, mostrándoselo solo a Brooke y no directamente a la cámara antes de voltearlo de inmediato, lo que hace mucho más difícil notar la firma incorrecta. Así que si hacemos una pausa aquí por un momento y hacemos un breve resumen, el 6 de espadas original está actualmente dentro del bolsillo interior izquierdo de la solapa del saco, después de haber sido transferido allí a través del pasadizo secreto, junto con un duplicado. El falso 6 de tréboles firmado, que ya estaba ahí antes de que comenzara la función, y el 6 de corazones original está en el bolsillo derecho de su pantalón. Después de colocar el falso 6 de corazones en el paquete, palma la carta que está hasta abajo, que es el 6 de diamantes, y la pone en el bolsillo exterior de su saco. Así que cuando metió el 6 de diamantes original, primero sacó la carta duplicada de tréboles y luego el mismo 6 de diamantes original firmado. Eso deja solo una carta, el 6 de espadas original firmado. Si detengo el cuadro y las comparo una al lado de la otra, puedes ver claramente la diferencia entre las firmas en el 6 de tréboles original y el duplicado. Así que en este punto, él tiene 3 cartas falsas y solo una original. Ahora pasa a una serie de producciones con empalme. Primero, empalma el 6 de espadas de arriba y lo hace aparecer usando el movimiento de producción con empalme perfecto, que se ve así. Luego, vuelve a empalmar el 6 de espadas y lo produce desde detrás de su rodilla. Después de eso, empalma el 6 de diamantes desde la parte inferior del paquete y lo produce desde detrás de su otra rodilla, mientras aparentemente sigue mostrando las 4 cartas. Si pauso la actuación aquí, entenderás por qué nunca cambió el 6 de diamantes junto con las otras 3 cartas. Eso es porque actúa como una carta de cobertura para todos los duplicados falsos que están detrás de ella, haciendo mucho más difícil verificar las firmas. Después de eso, le pide a Brooke que corte la baraja y coloque los 4 seises en algún lugar del mazo antes de pedirle que lo mezcle. Una vez que termina de mezclar, sinceramente ya no le importan los duplicados falsos. En este punto, la única carta que importa es el 6 de diamantes original.
porque los otros 6 originales ya han sido descartados secretamente en sus respectivos bolsillos durante los cambios anteriores. Después de que le regresan la baraja, le da un corte. El 6 de diamantes original, en realidad, era una carta corta, y aquí es donde ese detalle finalmente se vuelve importante, porque su objetivo es controlarla hasta el fondo de la baraja. Él cree que ha cortado exitosamente hasta la carta corta, pero para asegurarse, revisa rápidamente hojeando la baraja y revisando tanto la posición superior como la inferior. Es entonces cuando se da cuenta de que cometió un error, y el 6 de diamantes no está ni arriba ni abajo donde necesita que esté. Lo curioso es que su expresión facial prácticamente lo delata en ese momento. ¿Qué? Por suerte, el hecho de que él revise 2 veces termina salvando el acto porque evita que el final se arruine. Así que, mientras mira hacia otro lado, ojea casualmente el mazo y esta vez consigue una separación con el meñique justo debajo del 6 de diamantes. Luego, mientras simula los gestos de hacer que las cartas desaparezcan del mazo y reaparezcan dentro de sus respectivos bolsillos, corta secretamente el mazo en esa separación, logrando colocar con éxito el 6 de diamantes en la parte inferior. Ahora está listo para el final. Como el 6 de diamantes está en la parte inferior del mazo, hace una separación debajo de ella con su meñique y la coloca en un empalme inferior con una sola mano en la mano izquierda. Con el 6 de diamantes original ahora oculto en la palma, comienza a revelar las cartas originales que cambió antes, empezando con el 6 de corazones de su bolsillo derecho, luego saca el 6 de diamantes que había empalmado por abajo hace unos segundos, seguido por el 6 de espadas. Finalmente, le pide a Brooke que saque ella misma el 6 de tréboles de su bolsillo, confirmando que lleva su firma original. Detrás de esta máscara solo queda la verdad hasta que nos volvamos a encontrar.